El humanismo. Se le conoce como humanismo ya que durante este periodo el hombre vuelve a ser el centro del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media, en la que Cristo, la Iglesia y la religión eran el centro del mismo. Por otro lado tenemos el Renacimiento, el cual se conoce así debido a que se retoman las tradiciones grecolatinas, las cuales habían sido dejadas atrás hace más de 10 siglos, por lo tanto fue como volver a nacer. El empleo de dinero como forma de pago sustituyó el pago en especie, es decir, el pago de un producto por otro. En este sentido, los feudos en los que se concentraban los comerciantes comenzaron a crecer y desarrollarse hasta convertirse en ciudades. El rey sostenía el poder político, el papa el religioso y los burgueses el económico. Con el tiempo, los burgueses se aliaron con el rey. El rey mediante los impuestos se fortaleció hasta llegar a dominar a los señores feudales y posteriormente al papa. La invasión de los turcos a la ciudad bizantina de Constantinopla ocasionó un éxodo de bizantinos sabios, los cuales tenían mucho conocimiento sobre los clásicos, como Aristóteles o Platón. Aparecieron grandes pensadores que elaboraron teorías en contra del pensamiento religioso, como Nicolás Copérnico, el cual demostró que el Sol era el centro del universo y no la Tierra como se tenía pensado. Por otro lado, también tenemos a Galileo, inventor del telescopio. También hubo avances en la anatomía con Leonardo da Vinci, el cual, además de ser un gran pintor, descuartizaba y analizaba cuerpos, lo cual en ese momento era considerado un tema tabú, ya que la iglesia lo consideraba como un sacrilegio. Sin embargo, en el ámbito político, económico y social, aparece otro fenómeno con mayor relevancia que el humanismo y el Renacimiento, a saber que el surgimiento de la burguesía como tercer estado. El término burgués en algunos sectores radicales ha tenido un mal uso, entendiendo por este a todo empresario o comerciante con poder que explota a sus trabajadores. Sin embargo, la burguesía como sector social son los comerciantes que poseen medios de producción para el producto necesario. En la antigüedad y la Edad Media eran los reyes y los muebles los únicos que poseían los medios de producción. Por lo tanto, no había una clase independiente capaz de generar ganancias. En el ámbito de la educación, el tercer estado o la burguesía también generó un impacto considerable. Los burgueses de las ciudades italianas como Venecia y Génova tuvieron tal impacto que llegaron incluso a ser más poderosos que la cabeza política de sus municipios. El caso más famoso de estos ricos burgueses son los mecenas de los artes, como los Medici, quienes apoyaron económicamente a figuras como Leonardo y Miguel Ángel, para que pudieran dedicarse por completo a sus actividades artísticas e intelectuales. Solo una minoría de clérigos frecuentaba las escuelas medievales, pero no por eso puede decirse que el resto de la población quedase sin educar. Si bien es verdad que era casi analfabeta, cada sociedad desarrolla las formas educativas que necesita. La sociedad medieval, de economía pobre, basada en gran parte en el trueque de estructura política y feudal, si por una parte mantenía sencillas formas de aprendizaje para los trabajadores manuales y artesanos, por la otra, en no lo tocante a la sociedad de los señores y caballeros, desarrolló formas de tirocínio para la profesión de armas y reglas de vida, cortes que se organizaron para construir la típica educación caballeresca. La educación necesariamente se convierte en laica, pues al desaparecer la iglesia como mediadora en estos contratos particulares, no había necesidad de un contenido religioso que empieza a observarse como un desvío del tema o pérdida de tiempo para los negocios. La caballería tuvo inicio preliminar para todos aquellos que deseaban ser armados, caballeros naturalmente, además de ser de sangre noble, y tienen que haber pasado por un largo tirocínio, al flanco señor o caballero. Primero en calidad de paje y después de escudero. De ese modo, habrá aprendido no solo el uso de las armas, sino también de las formas corteses y organizadas en una especie de código caballeresco. Aún no escrito, habrá aprendido a estimar el arte de los cantores y juglares, que empiezan a alegrar la vida de los castillos. Conocerá el mundo de la tradición épica medieval y sabrá tomar de ahí temas apropiados de conversación en una palabra a semejanza del héroe homérico. Habrá aprendido al mismo tiempo el arte de hacer y el decir.
El humanismo fue un movimiento cultural aristocrático que puso al hombre como centro de su reflexión y además recuperó la lectura e interpretación de los textos griegos y latinos, y por si no fuera poco, también fue un movimiento crítico con los métodos de educación. Los humanistas se caracterizaron por despreciar la enseñanza infantil y por enaltecer la investigación. Además, criticaron los castigos corporales a niños y adolescentes y los métodos de enseñanza monótonos. Demóstenes señalaba que el estudio se adecuara con el entretenimiento mediante el juego didáctico. Exponentes como Erasmo de Rotterdam también criticaban la antigua pedagogía y proponían métodos novedosos. Apenas aprendidos los primeros elementos, preferían que el niño fuera dirigido hacia el hábito de la conversación y que aprovechase también los juegos. El maestro alabe a los alumnos cuando dice algo correcto y corríjalos cuando se equivocan. Así, los habituará a discurrir con la máxima atención y cuidado, y atenderán mejor al preceptor cuando les hable. Los humanistas crearon sus propios espacios educativos, que serían las academias. En las academias, los humanistas comparaban y traducían textos antiguos, los interpretaban y escribían sus propias obras, e interpretaciones y traducciones comentadas de los clásicos. Se implementaron nuevas técnicas acordes al avance de la tecnología militar: pólvora, manejo de cañones y disparo con escopeta. El caballero se caracterizaba por complementar la educación militar con valores cortesanos, como el buen hablar, los buenos modales, la moral y el conocimiento de las leyes. Para los siglos XIV y XV, la educación caballeresca comenzó a decaer, ya que la instrucción militar fue cada vez más compleja, por lo que dejó de lado la instrucción moral y cortesana. Los torneos medievales con lanzas, justas y caballos, otro distintivo de la educación caballeresca, caería en desuso cuando el rey Enrique II de Valois murió en un torneo caballeresco que se marcaba simbólicamente el fin de la educación caballeresca.